Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para
corazón. Que viva el Rey, que viva el Rey, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Gloria a Dios. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva. Que viva Cristo, que viva el Rey, el hombre que anduvo en Galilea, se llama Jesús de Nazaret, ahora está conmigo, el dueño de mi vida, aumenta cada día más y más mi fe, el hombre que anduvo en Galilea. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga. En esta ocasión voy a contar un testimonio para la gloria del Señor. Hay muchos testimonios de sanidad en mi vida para la gloria del Señor, pero hay un testimonio que siempre recuerdo y me llena de satisfacción porque ese testimonio fue un milagro en mi vida, pues. A la edad de unos 17, 18 años, me dio una enfermedad, o sea, tuve una enfermedad en mi pie, o sea, que empezó como un hongo en el dedo gordo del pie. Y eso cuando salen hongos, esos avanzan. Entonces ese hongo avanzó
por mi dedo gordo del pie, siguió hasta la empeine del pie y ahí se me formó una llaga grande y fea. Yo en esa ocasión trabajaba y a mí me daba pena que la gente me viera esa llaga ahí en el pie y yo me acostumbré a comprar zapatos moscasines que me taparan hasta el empeine, pues, porque eso me daba pena que me vieran. Y siempre clamando, Dios mío, sáname, Señor, sáname. Y pasó alrededor como un año con esa llaga allí en mi pie. Y yo usaba una cremita, me hacía cura todos los días. Y siempre que me iba para el trabajo, hacía la cura, me ponía el algodoncito, la crema, y para el trabajo con mi pie tapado. Entonces, en una ocasión, en la iglesia, convocaron a una Santa Cena. Entonces, ese domingo que se convocó esa Santa Cena, yo dije, bueno, Señor, van a hacer Santa Cena, entonces mañana cuando hagan la Santa Cena, que yo te pido que tú me sanes mi pie completamente. Y lo dije así, no lo hablé, sino que lo dije en mi corazón, que mañana sea el día que esta enfermedad ya cese. Bueno, llegó el lunes de Santa Cena y a mí se me olvidó esa petición que yo hice en mi corazón. Cuando el lunes se hace la Santa Cena, tomamos el pan, participamos del pan y el vino, y ya en el momento de participar en el lavamiento de pie, tampoco me acordaba de lo que le había pedido al Señor. Entonces no encontraba con quién juntarme para lavarme los pies. Y me puse a observar y había una hermanita muy humilde, que siempre hay esos hermanitos que muchos lo tienen así aislado, pues que la desprecian, no la toman en cuenta. Y cuando el Señor me guía hacia esa hermana, yo le digo, hermana, ¿ya tú tienes con quién lavarte? No, bueno, entonces vamos a lavarnos nosotras dos, pues. Bueno, entonces empezamos, hicimos el lavamiento de pie y yo le lavo a ella y ella me lava a mí, nos abrazamos, y cumplimos con ese mandamiento. Y nos vamos a la casa tranquilamente. Dormimos y ya el otro día yo preparándome para mi trabajo, me levanto temprano y ya empiezo a buscar las cositas de curarme el pie. Cuando busco todo las cremas, la oxigenada, el algodón, preparándome para curarme, cuando ya me agacho para curarme, cuando me veo el pie, ese pie estaba completamente sano. O sea, allí no había pero ni cicatriz. Estaba completamente limpio, como si nunca hubiera tenido una llaga allí. Cuando yo me veo, pego un grito, mamá, ¿qué pasó, muchacha? Mira, Dios me hizo el milagro. ¿Qué pasó? La llaga desapareció. Y yo le había dicho al Señor que anoche en la Santa Cena que esa llaga ya cesara. Y el Señor hizo un milagro de una noche para el otro día. Cuando me veo mi pie completamente sano. Y me echaba agüita así. Y eso era así como la piel de un bebé que corren las goticas de agua. O sea que esa piel estaba completamente nueva como la de un bebé. Y no tenía absolutamente nada. Vi ese milagro en mi vida de una noche para el otro día. Y de allí en adelante, ese pie completamente sano y a mí más nunca me salió eso. Y yo vi ese milagro en mí. O sea que Dios es real. Y cuando uno clama, yo vi ese milagro y todavía me acuerdo, tenía yo como 17 años, ya hoy por hoy tengo 64 años y todavía lo recuerdo como si fuera hoy, de ver que Dios es real, Él hace milagros. Pues hay sanidades que son progresivas y hay sanidades que son así. Y esa fue una sanidad así, un milagro. De un día para otro, el Señor me sanó y aquella llaga cesó. Y para la gloria del Señor, aquí estamos sirviéndole y le doy gracias a Dios por tantos milagros que ha hecho en mi vida. Hay tantas sanidades que ha hecho en mi vida. Cada día veo su gloria manifestada. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven
y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer, acompañándoles en este día, en esta hora, en la señal del Tabernáculo Ebenecer, agradecido de la oportunidad que el Señor me concede de estar una vez más delante de ustedes para ser un instrumento para que la palabra del Señor, su voluntad perfecta y agradable, sea traída a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, porque Dios habla, cuando Él habla, es la palabra y esa es una espada de doble filo. Dios nos habla a todos y por eso yo estoy agradecido porque uno de los que aprende y que es edificado y es bendecido soy yo, porque no es el hombre. ¿Se dan cuenta? No es el hombre, es el Espíritu, y ese ha sido uno de los deseos de mi corazón, que sea siempre el Espíritu el que hable, que sea el Espíritu el que nos enseñe, porque este es el tiempo en que cada uno de nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y echar a un lado nuestros pensamientos, nuestros deseos personales, nuestros proyectos personales, nuestros sentimientos personales. Nada de lo personal debe tener cabida en el pueblo del Señor en este tiempo tan tremendo. Delante de nosotros se están cumpliendo las escrituras a diestra y a siniestra. Las señales se están multiplicando por todos lados. Estamos viendo, y quiero que escuchen esta expresión, que el diablo está utilizando a sus instrumentos para hacer lo que el diablo quiere. Claro, todas las cosas permitidas por el Señor. Porque todo forma parte de el plan del Señor. Para que la escritura se cumpla. Para que el Señor pueda glorificarse en medio de su pueblo. Hay escrituras que tienen que cumplirse y esas escrituras las tiene que cumplir el pueblo del Señor. Dios tiene un deseo. Porque quisiera aclarar ese concepto a ustedes con relación cuando se habla de la voluntad perfecta del Señor. En realidad, yo a veces he escuchado y me perdonan, me perdonan si hay un tropiezo con relación a la incomprensión de algunos conceptos que a veces se manejan con relación a la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta del Señor, el concepto es muy sencillo y muy claro. Para que usted, quien me escucha en esta hora, pueda tener claro cuando se le habla o se le dice a usted, hermano, hermana, iglesia, usted debe cumplir la voluntad perfecta del Señor. Esa expresión, a veces nosotros nos movemos con expresiones más sencillas. Y me incluyo, ojo, y cuando nos son abiertos los conceptos bajo un marco más sencillo y claro, uno lo entiende. Y cuando a mí me hablan de la voluntad perfecta del Señor, yo lo entiendo porque así me lo ha mostrado el Señor de una manera sencilla, es el deseo de Dios. El deseo de Dios para con usted. Dios tiene un deseo. La diferencia, yo pudiera, para ilustrarles algo, yo pudiera tener un deseo con relación a algo. Un deseo de, ejemplo, estudiar una carrera universitaria. Pudiera tener un deseo de casarme con una hermana. O usted, quien me escucha, pudiera tener un deseo particular con relación a algo. Pero si es mi deseo, yo debo saber que canalizar ese deseo para hacer lo correcto. Entiéndase. Ese deseo debe ser canalizado a hacer lo correcto. Lo que me va a ayudar a mí en mi vida y canalizarlo y desarrollarlo de tal manera que pueda ser una bendición. Estoy hablando de una manera humana, para que se entienda el concepto de lo que yo pudiera desear algo. Ahora, ese deseo pudiera estar equivocado en lo que estoy deseando.
Pudiera ser algo que desee que no me conviene. Puede ser algo que yo quiera, pero que a la larga va a ser perjudicial para mi vida. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y usted dirá, ¿pero por qué usted dice eso? Por causa de que nosotros somos finitos. Nosotros conocemos una parte de las cosas. No la conocemos toda. Nosotros en nuestro caminar y en las cosas que vemos, conocemos es una parte y no sabemos cómo va a ser el desarrollo de eso, de lo que estamos deseando, y no sabemos si ese camino que hemos decidido nos va a llevar a algo bueno en nuestras vidas. Pero es que es mi deseo, yo deseo hacer eso. Yo le digo a usted, está bien, pero usted está completamente seguro que eso lo va a llevar a usted a algo bueno en su vida. Por supuesto, porque es lo que yo he anhelado toda la vida. Eso no significa que le va a hacer bien o que sea lo que usted debe o lo que a usted le conviene hacer. Lo estoy enmarcando en algo humano para ahora ilustrarles en lo espiritual. Nosotros somos finitos, pero Dios no. Él es infinito. Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado con todos sus secretos. Él conoce el presente con todos sus misterios. Y Él conoce el futuro con todo su desarrollo. Él sabe lo que mueve algo o lo que motiva algo o el espíritu que está detrás de algo. El Señor Jesús lo sabe todo. Ahora, si nosotros vamos a explorar una selva o una montaña y nosotros nunca hemos caminado esa selva o esa montaña, nunca la hemos atravesado, lo prudente que nosotros haríamos es contratar un guía turístico o un guía, un explorador, que él haya caminado ese camino antes. Uno le dice, yo quiero caminar, explorar esa selva, esa montaña, y esa persona diga, yo soy el indicado porque ya yo conozco esa selva, yo conozco esa montaña como la palma de mi mano, yo sé todos los rincones, yo lo puedo llevar, lo puedo hacer que explore esa montaña o esa selva y sacarlo con bien porque yo no me pierdo en esa montaña porque yo ya la he transitado muchas veces. Y uno nunca ha transitado ese camino, uno entrega su confianza a ese guía, a ese explorador, y esa persona lo va guiando y uno no sabe nada, pero el guía sí lo sabe. Él sí sabe el camino, entra y nos lleva al lugar seguro. Así es en lo espiritual. Nosotros no conocemos las cosas que nos rodean, porque nosotros podemos ver con los ojos, pero lo que debemos discernir es lo que está detrás de eso, los espíritus que mueven las cosas, las intenciones que tienen al hacer ciertas cosas, que eso es lo que nos va a ayudar a hacer las cosas correctas. En lo espiritual tiene que ser así. Nosotros debemos rendir nuestros deseos al Señor para que Él nos guíe. Señor, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer esto. Esa sería una oración muy soberbia y orgullosa. El Señor pudiera decirnos en esta hora, ¿pero acaso tú has consultado conmigo para saber si eso es lo que te conviene? ¿Estás seguro que es lo que te conviene? ¿Que esa es mi voluntad? Pero porque les voy a decir algo, y tal vez usted esto no lo sepa, pero es
importante que usted lo sepa en esta hora. ¿Sabía usted que desde el momento en que nacimos, ya Dios no es que va a trazar un plan para nosotros? Ya Él lo trazó. ¿Será que lo repito? Lo repetiré. ¿Sabía usted que desde el momento, y voy a ir más atrás, desde antes que naciéramos, ya en la mente del Señor, ya Dios había trazado un plan para cada uno de nosotros? Hermano, ¿usted quiere decir que ya Dios ha establecido nuestro destino? Por supuesto. Como un padre amantísimo, ya Él ha trazado lo que nosotros debemos ser. Pero hermano, a mí no me gusta que me digan lo que yo debo hacer. A mí me gusta decidir. Pues déjeme decirle algo. Si usted decide su propio camino, corre un riesgo de equivocarse. Pero cuando rendimos nuestro deseo al deseo de Dios, o sea, la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas, entonces hay 100% garantía de victoria, 100% garantía de bendición. Siempre en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, allí es cuando Dios se hace presente, porque Él va a respaldar, como dice la Escritura, su palabra para ponerla por obra. ¿Cuál palabra? La que Él habló acerca de nosotros. Dios no es que tenga una opinión de usted basado en tiempo presente. Ya Él tiene una opinión de usted antes que usted y yo naciéramos. Suena profundo, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios eterno e infinito que sabe el fin y sabe el comienzo de todas las cosas. ¿Usted me quiere decir que nuestro destino ya está establecido? Por supuesto, porque Él es Dios. Nada escapa de su conocimiento. Pero el Señor ha establecido un plan de bendición para nosotros. ¿Pero qué pasa? El plan de Dios necesita desarrollarse siempre y cuando usted acepte, porque Dios respeta el libre albedrío. El libre albedrío de cada hombre y de cada mujer, Dios lo respeta. Un padre respeta la voluntad de sus hijos, aunque ellos no estén de acuerdo con las decisiones que tomen. Ahora, en este camino, la decisión de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual conoce todas las cosas, el cual es el guía que conoce hasta el último rincón del camino que estamos caminando y que nunca hemos caminado. Él quiere ser el guía de nosotros. El cristianismo, este camino, se basa en eso. La garantía de victoria se basa en esto. Se basa en hasta qué punto nosotros somos capaces de rendir nuestra manera de pensar, nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones. ¿Hasta qué punto somos capaces nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros podemos, después que, fíjense, después que en el altar, cuando vino el Evangelio a nuestras vidas, hasta qué punto nosotros
podemos mantener esa palabra que le dimos al Señor. Entrego mi vida a Cristo. Hermano, escuchen. Entrego mi vida a Jesucristo. Esa es una expresión que muchos lo toman abstracto, como un cliché. Le entrego mi vida a Jesucristo. Usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. Yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Pero ¿sabía usted que esa expresión significa exactamente lo que usted está diciendo? Usted le está entregando su vida a Cristo. Y Dios toma en cuenta lo que usted dice y lo que yo digo. Y Dios toma nuestras palabras y Él, con todo el derecho que le hemos dado cuando tomamos decisión por Cristo, Él nos lleva a hacer su voluntad. Hermano, su voluntad es lo mejor que el hombre puede hacer en todos los aspectos de nuestra vida. La voluntad perfecta del Señor es lo mejor, es la mejor decisión que un hombre o una mujer pueden tomar para el matrimonio. No se basa en lo que usted siente, no se basa en lo que usted piensa, sino en la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta del Señor es lo mejor que un ministro o un hombre llamado por Dios puede hacer. Porque el Señor es el que va a determinar qué ministerio tiene y hacia dónde quiere Él utilizarlo. Porque a donde Él lo envíe es lo perfecto. Estará haciendo exactamente el deseo de Dios. No servirle a Dios a mi manera, a mis modos, no, sino hacerlo en el lugar y de la manera de Dios, que es su voluntad. Por eso Dios abomina las denominaciones, porque las denominaciones no enseñan a sus discípulos, a los que siguen en esas iglesias, a hacer la voluntad de Dios, o sea, a cumplir el deseo de Dios. ¿Y cómo puede haber unidad entre Dios y el hombre si el hombre no hace y cumple el deseo de Dios? Estamos hablando de unidad. Estamos hablando del hombre que le ha entregado su corazón a Cristo y que ahora Cristo quiere guiar a ese hombre o a esa mujer para que cumplan su deseo que Él ya ha determinado para él o para ella. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Lo voy a volver a repetir porque considero que esta expresión es importante que usted la escuche. Usted que le gusta tomar sus propias decisiones y andar sus propios caminos. Dios desea que nosotros entreguemos nuestra voluntad y nuestro deseo a Cristo para que Cristo pueda desarrollar lo que Él ya ha trazado para usted y para mí. Ya el plan está hecho. No hay enmiendas. No. Dios no va a hacer un cambio a mitad de camino. No. Dios ha determinado un plan para usted y para mí. Ahora, ese plan es el deseo de Dios para usted. Eso no va a cambiar. Entiendan eso. Eso no va a cambiar. Pero no podremos ver el plan de Dios en nuestras vidas hasta que no haya una completa rendición del hombre a Dios. No hay manera, porque mientras exista la lucha entre el deseo de Dios y el deseo del hombre,
Dios va a estar luchando para hacer que nosotros cumplamos el plan de Dios. ¿Se dan cuenta por qué el hermano Branham dijo que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos? ¿Se dan cuenta? Somos nosotros los que tomamos decisiones que contrarían el deseo de Dios. Esta es la relación de un padre con su hijo. Un padre que conoce todo. Ya el destino de usted y de mí ya ha sido trazado perfectamente por Dios. Usted que me escucha en esta hora, usted siente el deseo de saber qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Usted que dice que no sabe cuál es el propósito suyo y que no sabe qué hacer con su vida. Usted que dice, yo no tengo ningún plan aquí en la tierra, yo no sé para qué estoy aquí en la tierra. Y el diablo tratando de meter mentiras en su mente para decir que usted apareció aquí en la tierra, usted no, ni se sabe qué es lo que usted va a hacer aquí en la tierra. Pues déjeme decirle algo. Hay un plan de Dios para usted. Un plan que Él ya lo tenía escrito, perfectamente establecido. Pero el Señor no lo va a poder desarrollar hasta que usted no lo acepte, hasta que usted no se rinda a la voluntad perfecta del Señor. El plan estará allí esperando que usted, quien me escucha en esta hora, diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad perfecta. Yo quiero hacer lo que ya tú trazaste de mí, porque lo que tú trazas para el hombre, porque en su voluntad está la vida. Que tu buena palabra venga a mi corazón y yo sea un instrumento y que yo sea un vehículo por el cual tú te has de manifestar. Yo les digo esto, a veces se malinterpreta mucho la parte de las simientes, Sabemos que hay dos simientes, sí. Pero, ¿sabía usted que un hombre puede ser el diablo o una mujer, el diablo, la diabla más diabla entre todos los diablos que existen en la tierra? Pero en el plan de Dios, puede ser que en el último minuto, ese diablo que se ha comportado como un diablo y que ha hablado como un diablo, como una diabla, y que ha resistido la voluntad de Dios todo este tiempo, en el último minuto abre su corazón a Cristo y toda una vida manifestando el fruto de una simiente del diablo, resulta que en su último minuto, en su último segundo, brotó una semilla de Dios. Hermano, ¿qué quiero yo decir con esto? Como usted no lo sabe y como yo no lo sé, Dios sí sabe quién es de Dios y quién no. Como dijo esa expresión el hermano Branham, no condene, dele el evangelio a las personas. Testifique de Cristo y déjele el resultado al Señor. Deje ese diablo. Porque si él forma parte del propósito de Dios, Dios sabe cómo hacer que en el momento de Dios,
en el segundo de Dios, en que Él ha determinado en la hora de la manifestación de su palabra que Él habló a ese hombre o a esa mujer, Él va a hacer que esa persona reconozca, se humille en la presencia del Señor, y entonces esa semilla que estaba bien escondida, ¿cuál semilla? Lo que Dios había hablado antes de la fundación del mundo, el plan trazado. Él va a aceptar porque Él sabe, ya Él conoce el capítulo final, hermano. Ya Él conoce el capítulo final y Él sabe quién va a aceptar y quién no. Por eso, dele el evangelio y deje que Dios se encargue de preparar ese corazón. ¿Para qué? Para que en el momento de Dios, ese hombre o esa mujer acepten la verdad. Dios ha trazado un plan. Ese plan, el hombre y la mujer deben desarrollarlo. Dios quiere que el hombre se arrepienta porque ese es el propósito del evangelio. El evangelio vino a restaurar a el hombre a su condición original de hijo de Dios. Dios fue el que pagó el precio por nuestro rescate. Y Dios, antes que el mundo fuera creado, ya Dios dijo, ¿quién va a aceptar la salvación? Pero Dios tiene el plan trazado para todos. Te dirá, pero ¿cómo va a Dios trazar un plan si Él sabe que ese hombre no va a aceptar? No subestime la infinita sabiduría de Dios. Porque Él es justo. Oigan, Él es justo. Él ha trazado un plan para el hombre, así ese hombre menosprecie el evangelio y menosprecie el perdón de Cristo. En aquel día, aquel hombre que no se arrepintió de sus pecados, no le va a poder decir al Señor, pero es que yo era una simiente del diablo. No, Dios le va a mostrar el plan que Él ya tenía preparadito para él, la bendición que tenía si se arrepentía. Porque lo que nosotros llamamos simiente es lo que Dios ha hablado. Entiendan, es lo que Dios ya ha hablado acerca de usted y acerca de mí. Eso que Dios ha hablado se tiene que cumplir. Y Dios, en su infinita sabiduría y su infinito conocimiento, le va a decir, mira lo que yo tenía para ti. Mira el plan perfecto que yo tenía para ti. Pero preferiste tomar el camino del error. Preferiste darme la espalda. Amaste más al dinero. Amaste más la fama. Amaste más al mundo y sus concupiscencias. Pero el que me obedeció y quiso que mi plan se desarrollara en él o en ella, ese hombre o esa mujer permanecerán para siempre. ¿Por qué? Porque el que hace mi voluntad, hace mi deseo, cumple mi deseo. Como padre yo tracé su destino y él, como un hijo obediente, aceptó mi plan. Hermano, ¿usted me quiere decir que eso está relacionado a la relación de un padre y de un hijo? Sí. Hoy en día eso no se ve, pero antes los padres determinaban el destino de sus hijos. ¿Sabe usted eso? Usted va a hacer esto. Por supuesto, habían personas que
decía, no, yo quiero hacer lo otro. Pero ese tipo viene de una realidad. Dios ha trazado un plan para nosotros, lo que nosotros llamamos hoy por la palabra, la voluntad perfecta del Señor. Es la voluntad para usted, la voluntad para la iglesia, la voluntad para el grupo, para el individuo. Dios tiene un plan. Siempre tiene un plan perfecto y su plan perfecto debe ser revelado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Toda pregunta está aquí en la Biblia. Toda respuesta está aquí en la Biblia. Pero para ser conocida y para ser desarrollada, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es el deseo de Dios? El Espíritu Santo es lo que Dios desea que usted reciba. Dios no quiere que usted reciba religión. Dios quiere que usted reciba al Espíritu de Cristo, el cual, como dice la Escritura, nos guiará a la verdad, al plan que Él trazó para cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta que no hay nada más importante en nuestras vidas que la voluntad perfecta del Señor desarrollándose en nuestras vidas? Iglesia, ¿se dan cuenta que no hay nada más importante que desarrollar el plan perfecto de Dios, la voluntad perfecta del Señor en medio de nosotros? Si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, nuestro principal deseo, anhelo y búsqueda debe ser, Señor, yo quiero cumplir tu deseo. Tú has trazado un plan para mí, un plan para la iglesia. Yo quiero ser un instrumento. Yo quiero desarrollar ese plan para tu gloria y honra, Señor. Ya tú lo trazaste. Tú no te equivocas. Y por eso, les repito a los hermanos, el propósito de la oración para que el Señor derrame su espíritu, su poder sobre nosotros. No hay nada más importante que eso. Nada en nuestras vidas será más importante que cumplir el deseo de Dios. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere ver a Dios en su vida? ¿Usted quiere ver a Dios tomando control de su vida y guiando todo y guardándolo? Todos deseamos eso. Entonces, debemos en nuestros corazones tomar decisiones de cumplir primeramente su voluntad agradable y perfecta. Recuerden, esa es una decisión. Es una decisión. Usted no puede hacer la voluntad perfecta del Señor si no decide rendirse en las manos del Señor. Está allí, pero es decisión suya y decisión mía. Dios va a estar esperando por usted y por mí, pero el Señor estará con el plan listo para desarrollarla si usted se rinde y si yo me rindo. Ahora, para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Juan el capítulo 8. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de lo importante que es hacer la voluntad del Señor, la voluntad perfecta.
Nosotros no queremos nada con la voluntad permisiva. Queremos la voluntad perfecta. Queremos a Dios en la escena. Queremos a Dios allí. Porque sabemos que en la voluntad perfecta del Señor, el Señor será el que se ha de glorificar. Recuerden, este tema del Espíritu Santo, del por qué muchos no lo han recibido, cada vez que el Espíritu cada vez nos lleva a una condición más profunda del corazón. Y muchas de las bendiciones que Dios quiere derramar están limitadas por nuestra actitud, porque le ponemos un límite a Cristo. Queremos que Cristo esté en nuestro medio, pero a nuestra condición y a nuestra manera. Así no va a servir. Tenemos que cumplir como hijos obedientes toda la voluntad de nuestro Padre. La bendición de Dios estará allí, en la voluntad perfecta del Señor. En la voluntad perfecta del Señor es que veremos a Dios en la escena. En la voluntad perfecta del Señor es que nuestras oraciones van a ser respondidas. En la voluntad perfecta del Señor veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida y nuestra iglesia. En la voluntad perfecta del Señor es que veremos que esta Biblia no es solo letra, es vida. Y es porque Dios va a vivificar su voluntad perfecta y agradable en nuestras vidas. Juan el capítulo 8, vamos a leer 3 versículos desde el versículo 28. Y de ahí pasamos a uno que leímos la semana pasada, que es el sello de cómo lograrlo. Juan 8, 28. Leemos en el nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Lo que acabamos de decir. Cuando cumplamos la voluntad perfecta del Señor es que vamos a entender muchas escrituras y muchas citas del profeta. Hoy están veladas porque queremos hacer nuestro propio plan. Pero cuando nos rendimos y como hijos obedientes buscamos hacer la voluntad perfecta del Señor, el deseo de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a entender muchas cosas que nuestro papaíto había establecido para nosotros. Ahora es que entiendo a mi papá porque me insistía tanto en ciertas cosas. Ahora es que lo entiendo. Así va a pasar con nosotros si nosotros nos rendimos a la voluntad perfecta del Señor, al Espíritu Santo, ojo, para que Él nos guíe a hacer su voluntad. Seguimos. Díjoles pues Jesús, repito, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó el plan de Dios trazado, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. ¿Se dan cuenta? No me ha dejado solo el Padre. Dios es imposible. Es imposible que Dios abandone a un hombre o a una mujer que ha puesto su corazón en obedecer toda la palabra, en obedecer la voluntad perfecta del Señor, hacer como lo haría Jesús. Tendrá todo el respaldo del cielo, porque yo, lo que a Él le agrada, hago siempre. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Se dan cuenta?
todo lo que a Él le agrada, su voluntad que está en su palabra, yo la obedezco con amor. Yo lo haría como lo haría el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? El secreto es eso. Ojalá si pudiera yo darle un subtítulo a este largo tema de por qué muchos no lo han recibido, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En este tema yo lo titularía, o como un subtítulo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús ante un proyecto? ¿Qué haría Jesús ante un deseo? ¿Qué haría Jesús ante una petición? ¿Qué haría Jesús ante un problema? ¿Qué haría Jesús? Y cuando nosotros nos preocupemos en saber qué haría Jesús, haremos la voluntad perfecta del Señor. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, hermano? ¿Y cómo logro yo eso? ¿Cómo yo logro saber qué haría Jesús en mi situación? Entre los proyectos que están delante de mí. ¿Cómo yo quiero saber qué haría Jesús en mi lugar? La Escritura nos dice cómo hacerlo. Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una entrega total. Primero comienza con el cuerpo, porque este es su templo y Él quiere utilizar su cuerpo, mi cuerpo, para Él hablar, para Él testificar, para Él glorificarse. Primero, y no conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Espíritu, nuestra mente, también debemos rendirla para hacer la voluntad del Señor, porque tenemos una manera de hacer las cosas. Tenemos una manera de pensar de toda la vida que ha sido un terrible estorbo para el Espíritu Santo. Dios no ha podido desarrollar su plan en usted y en mí porque insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero cuando nosotros no nos conformamos más a la manera en que este mundo hace las cosas, no conformes a este siglo, no como el mundo lo haría. Si el mundo hace las cosas con un conflicto y usted lo hace en oración, y un cristiano lo haría en oración, entonces, ¿cuál sería? Lo repetiré de nuevo. Si hay un problema y el mundo lo resuelve con un conflicto, pero Jesús lo resolvería en oración, ¿qué haría Jesús en su lugar entonces? ¿O qué haría usted? ¿Lo haría como el mundo o lo haría como Jesús? Esa es la pregunta. Ese es el reto para hoy. Si usted tiene el plan de casarse, pero usted está mirando la belleza carnal, pero Jesús le muestra su voluntad y le dice, ¿es ella o es él? ¿A quién haría usted caso? ¿A la belleza o a lo que el Señor le está mostrando? Allí está el gran secreto de la voluntad perfecta del Señor. Debemos entregar cuerpo, alma y espíritu, hermano, mas renovaos por la renovación reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo entiende usted las cosas? Usted ha sido formado por el mundo, pero usted debe rendir eso. Yo debo rendir eso para que el Espíritu Santo entonces pueda mostrar ¿qué?
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que le agrada a Dios, el plan perfecto de Dios. Les invito a orar en esta hora para poner una vez más este servicio en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Que este tema pueda ser revelado en la sencillez a los corazones. Si tú estuvieras literalmente aquí en la tierra en forma de carne, como estuviste en los días de Galilea, cuando estabas en Nazaret y en Jerusalén, hoy, en este año tan terrible, tú te comportarías igual como en aquel tiempo. Tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y tú no cambias. Los que queremos hacer que tú cambies somos nosotros, porque queremos arrastrarte a nuestro modo de ver las cosas. Y tú no vas a aceptar eso, porque es la insensatez más grande que nosotros queramos llevarte al error a ti, y no que nosotros no nos sujetemos a la verdad que tú nos revelas. Ayúdanos, Señor, que cada corazón en esta hora que está escuchando tu palabra pueda tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, toma control y dominio por la palabra de este servicio y que cada palabra pueda llegar a los corazones de hombres y de mujeres. Que así sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense hacia dónde el Espíritu nos está llevando. La voluntad perfecta del Señor es el deseo de Dios, y allí es cuando veremos a Dios en la escena. Allí es cuando recibiremos el Espíritu Santo. Por eso, cuando se habla del Evangelio y se habla de Hechos 2:38, eso es su voluntad perfecta. El que cumple Hechos 2:38 tiene que cumplirse que ese hombre o esa mujer reciban el Espíritu Santo. Si lo cumplen tal y lo obedecen tal y como está en la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es una promesa. Ese es su plan perfecto. Allí está Dios en esa escritura. Si usted la cree y usted la obedece conforme a lo que significa el tipo, cuando usted se arrepiente de todo corazón de sus pecados y cuando usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en la inmersión de agua, vuelvo y repito, se ha dicho, el cual significa la limpieza por la palabra. Cuando usted ahora, usted quiere que el Espíritu lo renueve, ya no quiere ser el pícaro del mundo. Ahora Dios lo empieza a moldear a usted para quitarle todas esas costumbres que usted traía del mundo. Comienza a moldear su mente, a limpiar su corazón, a limpiar su cuerpo como un tipo en la inmersión. Comienza a darle la espalda al mundo y sus concupiscencias. Cuando usted ahora, al hacer eso, usted está haciendo lo que está cumpliendo el deseo de Dios. Usted está buscando a Cristo. Ahora usted quiere agradar a su papá. Usted quiere que la voluntad de su papá se cumpla en usted. Por muchos años usted vivió en error, pero ahora la primera parte de la adopción se cumple. Comienza el Señor a llamarlo porque usted quiere ser un hijo. La primera parte porque Dios va a probar si usted obedece. Hermano, que el Señor ayude a entender eso. La adopción se divide en dos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y cuando
recibe usted el poder como en el monte de la transfiguración, la confianza de Dios. La tercera etapa, hermano. Porque primero Dios va a ver si usted es un hijo obediente. Dios va a ver si usted en verdad quiere agradar a su papá. Yo no sabía que Jesús era mi padre. Ahora yo lo voy a obedecer. Y Dios le muestra su plan. Comienza con Hechos 2:38. Aborrece el pecado en todas sus formas. Busca la paz con los hombres. Arregla tu vida con los hombres. Si tienes algo que arreglar con alguien, una ofensa, una falta, ve y arréglalo. Y eso es su voluntad perfecta. El Señor se agrada, es su deseo. Y comienza ese hombre, yo quiero ser un digno hijo. Y también quiero aclarar algo. También se dice mucho, ya usted era un hijo por la fe. No se confunda. Por la fe, ya en la mente de Dios, en el previo conocimiento de Dios, ya usted era un hijo, pero eso tiene que desarrollarse. Usted tiene que probar y desarrollar eso aquí en la tierra. El plan de Dios tiene un desarrollo aquí en la tierra. Comienza el Señor a guiarlo porque ahora usted aquí en la tierra debe probar que es un hijo. Un hijo que quiere obedecer a su papá. Y comienza el Señor a guiarlo. Mi voluntad es esta. Mi voluntad es esta. Pero es que a mí me gustan las cosas de esta manera. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Señor, quita de mí ese deseo de hacer las cosas a la manera del mundo. Yo quiero que tú me moldees. Que ya no sea yo pensando, sino que sea como Cristo lo haría en mi lugar. Tener la mente de Cristo, hermano. La mente de Cristo. Y no conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo analiza Cristo su voluntad? Siempre procurará hacer la voluntad de Dios. Siempre, hermano. Escuche bien esto. Siempre. La mente de Cristo en el hombre. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Surgió esta situación. ¿Qué haría mi Señor Jesucristo en esto? Señor, guíame. Yo no quiero fallar. Y el Espíritu Santo viene y le revela su palabra. Y ese hombre y esa mujer dicen, gracias Señor, porque ahora sé que lo que voy a hacer a ti te agrada. Es tu voluntad, es tu deseo, hermano. Y cuando nosotros nos rendimos al Espíritu y Él nos guía hacia la voluntad perfecta, entonces a Él le agrada. Todo lo que le agrada a mi Padre, yo lo hago. Y el Señor ve nuestros corazones, ve que en nuestros corazones hay un deseo de honrar y de obedecer a Cristo. Y cuando Dios ve que en nuestros corazones que en nuestra vida le hemos entregado cuerpo, alma y espíritu al Señor, entonces el Señor dice, nada impide que ese hombre o esa mujer reciban el Espíritu Santo. Nada impide. Pero ¿habrá algo que impida? Sí. Usted mismo, yo mismo puedo impedir que el Espíritu baje a mi vida. Iglesia, hay un propósito de Dios de orar para que el Espíritu baje a nuestra escena, para que Dios derrame de su Espíritu, pero no lo va a hacer mientras su corazón tenga el deseo de hacer la voluntad del mundo y su manera de pensar
sea como la del mundo y usted busque cumplir el deseo del mundo y no el deseo de nuestro amado Señor Jesucristo. Te dirá, pero es que yo soy cristiano, hermano, yo creo en Dios este mensaje. Dios sabe cuál es el deseo que usted quiere cumplir. Si su propio deseo, que es el deseo del mundo, o el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a poder engañar a Cristo. Yo no voy a poder engañar a Cristo. Es imposible. Por eso, usted en el altar, yo en el altar, seamos sinceros, seamos honestos, derramemos en profundidad nuestros corazones. Señor, yo no quiero pensar como el mundo, ni actuar como el mundo. Derrama de tu espíritu y encontrarás un vaso rendido en cuerpo, alma y espíritu, para que ahora yo pueda experimentar tu buena voluntad, agradable y perfecta. El plan perfecto que tú trazaste para mí y para mi iglesia. Tú quieres en tu plan perfecto manifestarte siempre en medio de la congregación. Que tú seas oído, que tú seas amado. Tú quieres ser glorificado en medio de la iglesia. Ese es su deseo. Dios escogió a la iglesia para Él glorificarse en medio de sus hijos. Hijos obedientes. No hay nada más satisfactorio para un padre que un hijo que haga caso, un hijo que obedece, un hijo respetuoso. Así Dios quiere encontrar en medio de las iglesias hijos que sean respetuosos, sujetos a la voluntad de su Padre. Que digan, Señor, sé que te he fallado con mis propios deseos y mi propia manera de pensar. Pero Señor, yo en esta hora deseo hacer tu voluntad. Yo en esta hora, Señor, deseo hacer lo que a ti te agrada, Señor. Hermano, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted cree que si usted va con esa actitud en el altar, con temor, con un temor de fallarle a Cristo, y que tenga el deseo de hacer su voluntad, ¿usted cree que el Señor no va a escuchar su oración? ¿Usted cree que Cristo no se va a agradar con lo que está en su corazón? El deseo de hacer su voluntad. Por supuesto, el Señor le agrada un corazón que desee y que decida hacer la voluntad perfecta del Señor en amor. Que el Señor pueda glorificarse en medio de ese corazón, negándose a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Niegue sus propios deseos, tome su cruz y sígame, como dice una versión, sígame cada día, hermano. Cada día tenemos que tomar nuestra decisión. Cada día tenemos que honrar a Cristo. Cada día tenemos que hacer su voluntad. El mundo está lleno de hombres y mujeres que han trazado sus propios caminos y que buscan honrar a Dios, pero Dios no ha trazado sus caminos. Dios no ha trazado sus ministerios. Dios no ha trazado sus rumbos. Aunque esa persona diga, Señor, yo te he servido,
No, es el que hace la voluntad del Señor. Es el que se preocupa por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque ese hombre o esa mujer saben que Dios se encargará de sus cosas. Encárguese de las cosas de Cristo y deje que Cristo se encargue de sus cosas. Que en todos los aspectos de su vida, usted y yo podamos decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera dicho el Señor Jesús? ¿Qué hubiera hecho? Lo sabemos por la palabra, porque el Espíritu nos guiará a la verdad. Y el Señor, ante todas las cosas, una de las cosas que Él hacía prioritariamente era la oración. Por eso, pueblo del Señor, el altar está marcado como la voluntad perfecta del Señor para cada uno de nosotros. Es allí donde nos encontraremos con Dios. Es allí donde la promesa se hará una realidad. Como dice esta escritura, esta hermosa escritura. Fíjense. Hebreos 10:36. Y con esto termino. Porque la paciencia, Hebreos 10:36. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, yo lloré ayer. La paciencia os es necesaria. ¿Oró ayer? Oré hoy. Ore mañana. Ore pasado mañana. Porque si usted está haciendo la voluntad perfecta del Señor, va a obtener la promesa de Dios. El Espíritu Santo, Él lo ha prometido. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. ¿Se dan cuenta? El deseo de Dios. No cumpliremos su voluntad. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en esta hora. Pero la decisión la tome usted. Usted y yo tomamos la decisión. Si perseveramos en obedecer la voluntad de Dios, orando todos los días, derramando nuestros corazones y rindiendo cuerpo, alma y espíritu a Dios, entonces obtendremos la promesa. Dios lo dijo en su palabra y Él lo cumplirá. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, que esta palabra pueda ser vivificada en los corazones. Ayuda a cada corazón en esta hora, Señor, a tomar las decisiones más profundas que tiene que ver con tu voluntad agradable y perfecta. El cristiano está llamado a obedecer tu voluntad perfecta y agradable. Ayúdanos, que el mundo se ha echado a un lado con sus concupiscencias. El mundo se pasa y sus concupiscencias, con sus deseos, con sus proyectos, pero aquel que hace tu voluntad va a permanecer para siempre. Que así sea, Señor. Que tú puedas tomar las decisiones de cada corazón en esta hora y que podamos afirmar nuestros corazones a buscar
buscar tu rostro y hacer tu voluntad. Que así sea. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje del Espíritu Santo, todos los días a las 6 de la tarde. También de lunes a viernes a las 3, el culto de oración, buscando el Espíritu Santo en la voluntad perfecta del Señor, transmitido por YouTube y por la Radio Benecer. Y el domingo a las 9 de la mañana, el servicio de predicación, el cual se transmite por todas las redes sociales que transmitimos, YouTube, Facebook y por la Radio Benecer también. Recuerden, el mundo tiene sus deseos, sus proyectos, pero aquel que ha puesto su corazón en hacer la voluntad de Dios, la perfecta, cumplir el deseo de Dios, ese es el que va a permanecer. La escritura que acabo de leer. Y el mundo se pasa. Voy a leerlo del 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Bueno, vamos a ir más atrás. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No busquen hacer la voluntad del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor pueda revelar eso en su corazón y que la pasión y el deseo de su corazón sean siempre hacer la voluntad perfecta del Señor, la cual lo llevará a agradar a Dios, la cual lo llevará y me llevará a hacer lo que haría Jesús en nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.